dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es un motivo de consulta bastante común, ¿no? La dermatitis de contacto se conceptualiza como la inflamación de la piel inducido por agentes externos, ¿no? Específicamente por el contacto con los agentes externos, como su nombre lo dice, ¿no? Dermatitis de contacto, ¿no? Entonces, el contacto con estos agentes externos origina esta dermatitis. A pesar de que sus mecanismos patogénicos son diferentes, los hallazgos clínicos e histopatológicos de la dermatitis de contacto irritativa y alérgica son muy similares, particularmente cuando la enfermedad se cronifica. Aquí ya nos están presentando dos tipos de dermatitis de contacto, ¿no? La dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica. Estas líneas nos dicen que ambas, como vamos a ver más adelante en la ponencia, tienen manifestaciones o, mecanismos fisiopatológicos diferentes, pero que cuando se cronifica, cuando pasa el tiempo, clínicamente uno puede ver ciertas similitudes entre las dos, ¿no? Pero son dos tipos de dermatitis de contacto ya bien definidas. 70-80% de casos de dermatitis de contacto son dermatitis de contacto irritativas. O sea, acá nos están dando otro dato, ¿no? Que la gran mayoría de dermatitis de contacto son de tipo irritativo. Muy bien, ¿qué más? Es un problema significativo de la dermatología ocupacional. ¿Por qué la dermatología ocupacional? Porque justamente la labor que hace el ser humano diariamente es lo que define con qué uno tiene contacto, ¿no? Una persona que se dedica a la albañilería es diferente, los contactantes de esta persona, a una ama de casa. Y es diferente a un niño de escuela. Y es diferente a, qué sé yo, un señor de oficina, ¿no? Entonces, cada persona, de acuerdo a la labor o actividad que hace diariamente, se expone a específicos alergenos, ¿no? Y eso es lo que define este tipo de dermatitis. Entonces, por eso es que se engloba en la dermatología ocupacional, porque generalmente esto se deriva de la actividad diaria que hace el paciente en sus labores, ¿no? Muy bien, sigamos. Muy bien, ¿cómo es que un químico puede ingresar a la piel, ¿no? Habíamos dicho que la piel era supuestamente impermeable, ¿no? Era la capa córnea, la maravillosa capa córnea que tenemos, ¿no? Es la encargada de defendernos, ¿no? Es la estructura, es la pared que impide que todo lo que nosotros toquemos, rocemos o a lo que nos expongamos pase y pueda alterar el medio interno de la piel y nuestro organismo. Pero hay ciertas moléculas en ciertas circunstancias especiales que pueden penetrar la piel, pueden lograr penetrarla. Por tres rutas, ¿no? Intercelularmente por los lípidos intercelulares, difuminándose por estos. Transcelularmente, o sea, a través de las células, tienen la capacidad de poder penetrar las células y atravesar las células, o difundiendo a través del folículo piloso y las glándulas sudoríparas. No habíamos visto los poros, ¿no? Cómo se imagina, la epidermis y forma el tallo piloso, igual es la estructura muy parecida a la estructura de la glándula endocrina, sudorípara. Entonces también hay moléculas que pueden lograr esquivar, ¿no?, la vigilancia de la capa córnea difundiendo a través de los anexos de la piel, ¿no? Entonces hay moléculas que pueden llegar a ingresar a la piel de esta manera. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la dermatitis de contacto irritativa. Hay varios factores que pueden influir en una persona para que pueda generar un cuadro de dermatitis de contacto. El principal es a qué irritante químico se está exponiendo, ¿no? Y acá hay varias cosas que precisar. Por ejemplo, el tipo de trabajo,
Trabajo húmedo, dice ahí, ¿no? ¿A qué se referiría con trabajo húmedo? Aquella persona que por su condición laboral o por su actividad constantemente tiene que estar lavándose generalmente las manos. Esa es una actividad húmeda, ¿no? Por ejemplo, los médicos tenemos una actividad húmeda, porque constantemente nos estamos lavando las manos. Tenemos en todo el día más de 2 horas lavándonos las manos. Si la juntamos, todos esos minutos que nos lavamos y lavamos las manos, sobrepasamos las 2 horas muchas veces. Entonces, nuestra labor viene a catalogarse como un trabajo húmedo. Otros trabajos húmedos son los meseros, las amas de casa, ¿no? Gente que constantemente se está lavando las manos. Cada lavado de manos es una abrasión a la piel, ¿no? Entonces, si uno repite constantemente esta actividad, ya de por sí eso es un factor que puede predisponer a que la piel se pueda dañar de cierta manera y uno pueda debutar con una dermatitis de contacto. ¿Qué más? Tipo de irritante, ¿no? El tipo de irritante. A ver, acá tenemos, ¿no? Irritantes químicos más comunes: agua, detergentes, aceites, disolventes orgánicos, oxidantes y agentes reductores, ¿no? Gente que tiene que constantemente entrar en contacto con este tipo de irritantes químicos. ¿Qué más? La concentración, ¿no? ¿Qué concentración de irritante tiene la circunstancia en la cual uno se expone a este irritante, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Cuánto tiempo en el día tú tienes contacto con este irritante? Esos son también factores que pueden influir. El volumen, la cantidad de irritante, todo eso hay que ver. El irritante físico puede ser también ambiental, ¿no? No solamente son irritantes químicos, sino también físicos. El frío, el calor, la humedad, la radiación ultravioleta. Ahora, por ejemplo, en este sol, la radiación ultravioleta viene a ser un agente irritante físico. ¿En quiénes podrían ser? En aquellas personas que trabajan en la calle. Gente que todo el día se está exponiendo a niveles de radiación altas. Que un día tú te expongas, te vayas a la playa, ¿no? Ya te expusiste un día, unas horas. Pero si hablamos de frecuencia, concentración de radiación, hay gente que trabaja bajo el sol. Todos los días se ve obligada a exponerse a este nivel de radiación. Entonces, por concentración, por frecuencia, por acumulación, la radiación solar se convierte en un factor irritante físico. Mecánico: fricción, oclusión, presión, vibración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, friccionamos. Eso también es un irritante físico para nuestra piel, muy aparte de la clorexidina que usamos para lavarnos, muy aparte del agua que está también actuando sobre la piel. Si esto se repite y se repite, llega en algún punto a poder generar una dermatitis, una irritación de la piel. Los factores endógenos: edad. Realmente en todas las edades tenemos dermatitis de contacto, en bebés, en niños, en adultos, en ancianos. A toda edad podemos debutar con una dermatitis de contacto. El sexo. No porque haya un factor hormonal de por medio, pero las mujeres generalmente somos las que más tenemos casos de dermatitis de contacto. Y esto es más porque, como ustedes ven, los detergentes, los aceites son químicos que generalmente se ven ¿en dónde? En el hogar, ¿no? En el hogar, los detergentes, los jabones, POE, lejía. ¿Quiénes más están expuestas a estos tipos de químicos? Las mujeres, ¿no? Entonces, generalmente por eso es que las mujeres tienen mayor prevalencia de la dermatitis de contacto. No por una cuestión hormonal, sino de ocupación. Sitios anatómicos. ¿Cuáles creen que sea el sitio anatómico por excelencia de la dermatitis de contacto? Las manos, obviamente, ¿no? Las manos, porque con las manos nosotros tocamos y tenemos generalmente el contacto, ¿no? Las manos. Dermatitis atópica. La dermatitis atópica es ya una condición de ciertas personas, ¿no? Para hablar muy someramente de la dermatitis atópica, en esta patología
hay una alteración, hay una deficiencia en esta capa córnea que les mencionaba, tan maravillosa, impermeable, ¿no? En un atópico, esta capa córnea es defectuosa, genéticamente defectuosa, no se fabrica bien. Las proteínas, estas que les mencionaba, ¿no? Proteínas, ácidos grasos, ceramidas, que componen el cemento que une cada queratinocito, ese componente, ese cemento, está mal fabricado, genéticamente. Entonces, estas personas, ese muro que supuestamente tiene que tener su capa córnea impermeable, no es tan impermeable. No es tan impermeable, tienen una piel extremadamente seca, porque no hay lípidos suficientes en esa piel atópica, y esa impermeabilidad de la capa córnea es fallida y los agentes externos pueden ingresar con más facilidad. Es por eso que un paciente atópico tiene mayor predisposición, por su condición de atópico y su calidad de piel, a tener dermatitis de contacto. Y muchas otras cosas, ¿no? Que ya seguramente la van a estar viendo en la clase de dermatitis atópica. Otras enfermedades dermatológicas preexistentes, bueno, ¿no? También personas que por sí tienen la epidermis alterada, psoriáticos, qué sé yo, muchas enfermedades que alteran la estructura de la epidermis, también hacen pues que la defensa esté alterada y que los agentes químicos puedan entrar con más facilidad a esta piel. Se debe considerar que todos los químicos son irritantes en algún grado. Todos, absolutamente todos, ¿no? La cuestión es qué tan sensible eres tú y qué tan frecuentemente expongas a tu piel a este químico. Qué tan frecuentemente expongas tu piel a ese químico. Muy bien, mecanismos inmunes de la dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica. Tenemos acá, por un lado, el mecanismo de irritación y por otro lado el mecanismo de alergia. Esto es lo que define básicamente los dos tipos de dermatitis de contacto, ¿no? Acá tenemos el químico y en la dermatitis de contacto irritativa, básicamente el químico va a ser tóxico contra los queratinocitos de manera directa. O sea, es un agente que daña el queratinocito de manera sin mediar nada, ¿no? Sin haber habido una presentación previa, como un antígeno, sin haberse sensibilizado, no. De frente ese químico es tan fuerte que genera una alteración en tu piel, de frente, ¿no? La irrita, por así decirlo. Entonces, alteran los queratinocitos y estos pueden entrar en necrosis, apoptosis o activación celular inflamatoria. Entonces ya a partir de esto, de este daño en los queratinocitos, es que ya comienza a haber una cascada de citoquinas, de quimoquinas y un infiltrado inflamatorio. Pero esto es secundario al daño del queratinocito. Y la inflamación es inducida por la toxicidad directa del químico. El queratinocito, como ustedes ven, es una célula que no solamente es componente de la epidermis. En ciertos casos el queratinocito también es capaz de secretar mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1, 1 alfa, 1 beta, la interleuquina 6, 8, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10. Todos estos factores inflamatorios, moléculas inflamatorias, como dice acá, también activan quimoquinas, como es esta quimoquina CCL21. Y esta quimoquina a la vez va a llamar linfocitos, ¿no? Linfocitos nativos que pueden expresar antígeno leucocitario, ¿no? La clase de antígeno leucocitario. Entonces, toda esta cascada es por daño directo de la lesión, en el caso de la irritación, por daño directo del queratinocito. Pero ¿qué pasa en la alergia? ¿Qué pasa en la dermatitis de contacto alérgica? En la dermatitis de contacto alérgica hay una activación de linfocitos. Creo que aquí lo vamos a ver mejor. Aquí. Un apteno, como ya seguramente han escuchado, un apteno es una molécula que puede inducir, uniéndose a otras proteínas, ¿no? Inducir una cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, los aptenos pueden ingresar a la piel, a la epidermis, ¿y quiénes captan al apteno en la dermatitis de contacto alérgica? La célula de Langerhans.
La célula de Langerhans es la célula presentadora de antígenos de la piel. Como ustedes ya saben, cada órgano tiene su célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos de la piel se llama célula de Langerhans. Entonces, ingresa el acteno a la epidermis y la célula de Langerhans lo capta. ¿Qué hace la célula de Langerhans? Con el acteno deja la epidermis y por vía linfática llega al nódulo regional, en donde se encuentra con los linfocitos. Los linfocitos, ella les presenta el acteno o el antígeno al linfocito y el linfocito se sensibiliza. Se sensibiliza ese acteno. Ese linfocito sensibilizado regresa por el torrente sanguíneo a la piel y cuando haya una segunda exposición al agente, el linfocito actuará. Entonces, la activación de CD8, de linfocitos CD8 citotóxicos contra los queratinocitos. ¿Por medio de qué? De todo este mecanismo mediado por célula presentadora de antígeno que activa este linfocito, ¿no? CD8. Este linfocito, cuando nuevamente se vuelve a exponer al antígeno, secretará toda una cascada inflamatoria que generará necrosis, apoptosis, activación celular y nuevamente toda la cascada inflamatoria, ¿no? Al final, siempre tiene que ver la inflamación, pero acá la diferencia está en cómo se origina, ¿no? En la dermatitis de contacto irritativa, el daño al queratinocito es directo. O sea, la gente va y daña el queratinocito directamente. En el alérgico, no. En el alérgico ingresa el antígeno, es captado por la célula presentadora de antígenos, es presentado al linfocito, el linfocito se sensibiliza frente a eso y en la siguiente exposición, ese linfocito sensibilizado daña el queratinocito, ¿no? Cuando se expone nuevamente a ese antígeno. Entonces acá tenemos las mangas, ¿no? Como hemos dicho, el sitio anatómico por predilecto de la dermatitis de contacto, ¿no? Entonces las palmas generalmente son las zonas de las manos que se afectan más en una dermatitis de contacto irritativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contacto directo con el agente y ese daña directamente la piel y estas manos eritematosas, descamativas, muchas veces pruriginosas, son uno de los signos más comunes de la dermatitis de contacto irritativa. Acá, por ejemplo, la pulpitis, ¿no? Tenemos la afectación de los pulpejos. Esto, por ejemplo, es de una señora que pela ajos, ¿no? Esas señoras normalmente están todo el día pelando ajos. Pelan. Entonces, la exposición constante a esta sustancia, el ajo tiene moléculas azufradas que pueden penetrar la piel y esto genera la irritación en la piel. Entonces, estas señoras generan la dermatitis de contacto en sus pulpejos, ¿no? Porque esos son los lugares en donde tienen el contacto con el agente irritante. Acá tenemos, por ejemplo, una niña cuyo eczema, cuya irritación de la piel, ¿no? Se limita al área perioral. Estos son los niños que generalmente tienen tics nerviosos, no se pasan la lengua. Constantemente están pasándose la saliva en los labios, alrededor de los labios. La saliva tiene enzimas. Las enzimas dañan directamente la piel. Las enzimas que tenemos en nuestra saliva nos ayudan a degradar, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Degradan. Esas enzimas no tienen por qué estar en contacto con la piel. No tendrían por qué estar en contacto con la piel. Pero estos niños que constantemente se están pasando la lengua alrededor de los labios o están chupándose los labios, hacen que su saliva frecuentemente entre en contacto con su piel y esas enzimas dañan directamente a la piel. La dañan, la resecan y la irritan. Entonces, vamos a ver toda el área, ¿no? Alrededor de la boca afectada, porque justamente ahí es donde tiene el contacto con la saliva.
Entonces, la dermatitis de contacto alérgica, como ya hemos mencionado, ¿no? La otra dermatitis de contacto está mediada por un mecanismo inmunológico de tipo 4, ¿no? Todo esto que les he narrado de la célula presentadora que viaja, va al ganglio, presenta el antígeno al linfocito, el linfocito CD8 se sensibiliza, luego vuelve a la piel. Todo ese mecanismo inmunológico es un mecanismo inmunológico de tipo 4, ¿no? Entonces una dermatitis de contacto alérgica ya es un mecanismo inmunológico de tipo 4. La sensibilización requiere un tiempo de contacto habitualmente prolongado, en general meses o años. O sea, es muy raro que uno en la primera vez ya en la dermatitis alérgica de contacto genere irritación, ¿no? Esto es por sensibilización constante, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Viene con su dermatitis alérgica y tú le dices, no señora, puede ser qué sé yo, los aretes, ¿no? Puede ser los aretes que usa, pero si yo siempre he usado esos aretes, años que tengo estos aretes, ¿no? Porque a veces, no en la primera vez se sensibilizan, puede pasar mucho tiempo de exposición continua para que, pum, genere el switch y comience a sensibilizarse. Entonces, por eso hay gente que se sorprende, ¿no? Dice, pero qué raro, si yo ya me lo había puesto antes y bien, todo bien. Siempre llega un momento en que comienzas a ser alérgico, ¿no? O médicos, muchas veces tenemos colegas, ¿no? Con eczemas en el dorso de las manos, eczemas en las palmas. Puede ser el guante de látex, ¿no? Puede ser la clorexidina, pero si yo toda mi vida he usado guantes, ¿no? Si yo desde alumno me expongo a esto, pero bueno, la exposición continua, la acumulación de exposición al alergeno es lo que en algún momento deriva a que te sensibilices. Una vez que se ha producido la sensibilización, las lesiones suelen desencadenarse en 24 a 48 horas tras las nuevas exposiciones al alergeno. O sea, una vez que ya estás sensibilizado, que tus linfocitos ya están sensibilizados, basta que tengas otro contacto con el alergeno para que en un día ya nuevamente te esté comenzando a brotar el eczema en el lugar afectado, ¿no? Ya lo haces, una vez sensibilizado, lo haces ya constantemente. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? Eczemas de dorso de manos, en dermatitis alérgicas, aguantes, por ejemplo, igual en dorso de manos. Acá ven algunas personas que ya tienen dermatitis de contacto crónicas, que ya todo el tiempo están con lo mismo, se irrita, el mismo lugar, ya ven la piel engrosada, ¿no? La piel comienza a tomar ya nuevas características, se engruesa, las líneas, ¿no?, de la piel se marcan más. Entonces ya la piel también comienza a cambiar en estos pacientes que constantemente tienen estos eczemas en el mismo lugar. Por ejemplo acá, ¿no?, pacientes que tienen eczemas, acá por ejemplo acá tiene un eczema de párpados, generalmente a veces por gotas oftálmicas, alguna sustancia de la gota oftálmica hace que toda esa área periorbitaria se sensibilice y comience a picarle los párpados cada vez que se aplican las gotas. O este paciente, por ejemplo, ¿no? Acá tienen el reloj y acá tienen un eczema. Y justamente el eczema coincide con la zona en donde tiene el reloj, ¿no? Normalmente cuando es joyería, aretes, relojes, cadenas, el primer contactante sospechoso es el níquel. Creo que estoy acá. El níquel es el químico que con más frecuencia genera dermatitis de contacto alérgicas, ¿no? Y el níquel uno lo encuentra en toda la bisutería, ¿no? Cadenas, collares, pulseras, relojes, aretes. Las hebillas de la correa también pueden contener níquel. Hay pacientes que siempre que se ponen una correa ya comienza a picarles, ¿no? En el sitio donde roza la hebilla con el abdomen. Entonces, eso es una dermatitis de contacto alérgica al níquel. El cobalto es un metal que también muchos lo combinan con el níquel, por eso también es frecuente como alergizante. El dicromato potásico uno lo puede encontrar en
zapatos, por ejemplo, ¿no? El dicromato potásico es un componente del cuero, por ejemplo, ¿no? De la cuerina. Entonces, hay gente que se pone zapatos sin medias y al día siguiente todo el dorso del pie está picando por el contacto que tiene con el zapato y la piel. Y después tenemos fragancias, otro tipo de moléculas que en menos cantidad pueden ser alergizantes. Entonces, cuando tenemos una dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Uno está sospechando de que este paciente puede tener una alergia al níquel. Bueno, pues le hago una prueba, que normalmente esto ya lo hacen los inmunólogos, no los dermatólogos, que es la denominada prueba del parche. En la prueba del parche, como ven ustedes aquí, al paciente, mediante estos parches, cada círculo contiene, en este caso, un metal diferente, diversos metales, y se le pone en la espalda por más o menos 3 a 5 días. El paciente tiene que estar ahí con su parche todos esos días, ¿no? Si es un paciente sensibilizado a alguno de esos metales, después de 48 72 horas comenzará a tener irritación de esa zona, ¿no? Entonces a esta paciente se le hace la prueba del parche, se le quitan los parches y ¿qué sale? Positividad en el área del cobalto, positividad grande, mira, hasta acá llega el eczema al níquel. Entonces se confirma nuestro diagnóstico, ¿no? Señora, usted es alérgica al níquel, así que no puede usar nada con níquel. Tiene que usar oro, plata, qué sé yo, ¿no? Pero no puede usar nada con níquel. Y así, hay diferentes bancos de pruebas del parche para ingredientes de cosméticos, para antibióticos, para fármacos, para sustancias que están, por ejemplo, en los materiales de construcción, en el cemento, ¿no? Cromo, cobalto, ¿no? Para los albañiles, por ejemplo, gente que tiene mucho contacto con ese tipo de... Hay diferentes tipos de bancos de prueba de parche para poder ver a qué específicamente el paciente es alérgico y más o menos guiarlo en lo que tiene que evitar. ¿Por qué? Porque el tratamiento básicamente es evitar el alergeno. Evitarlo. No hay nada que te pueda curar de una dermatitis de contacto. O sea, si ese agente daña tu piel, ya sea directamente o por medio del mecanismo inmunológico, siempre lo va a dañar. Siempre lo va a dañar. Entonces es como si te dijeran, cada vez que vas a comer fresas te enronchas. ¿Qué haces? No comes fresas, pues, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Tratar de identificar qué es lo que me genera la alergia de contacto y tratar en la medida posible de evitarlo. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya el paciente viene con el eczema, ¿no? Le pica, está rojo. Bueno, ¿qué hacemos? Desinflamarlo, pues, ¿no? ¿Qué utilizamos nosotros los dermatólogos para desinflamar la piel? Corticoides es lo que más utilizamos, ¿no? Corticoides de diferente potencia, puede ser de mediana potencia como la mometasona, la betametasona, o de potencia alta como el clobetasol. Unos 5 o 7 días aplicar un corticoide tópico, no más tampoco, porque si no ya comienzan a verse los efectos secundarios y ya, desinflamas la piel. Si no quieres usar mucho corticoide, hay otra alternativa que son los inhibidores de calcineurina tópicos, por ejemplo el tacrolimus. El tacrolimus también es una molécula que viene al 0.1% en ungüento, que también sirve para desinflamar y no es corticoide, ¿no? Si uno no quiere usar corticoide, el tacrolimus puede ser una buena opción. Ya si la inflamación es muy grande o muy extensa de repente, los corticoides sistémicos en cortas dosis también pueden ser de utilidad, ¿no? Una prednisona a 0,5 por kilo, a 0,3 por kilo, unos 3 a 5 días, es suficiente para desinflamar. Ya en los casos de repente que ni los corticoides le hacen bien, son muy refractarios al tratamiento, tenemos fototerapia con radiación ultravioleta. También la radiación ultravioleta en cierto rango de energía puede tener efectos antiinflamatorios. Hay máquinas especiales en donde uno puede ingresar, exponerse muy corto tiempo a este tipo de radiación para que pueda desinflamar la piel. Y también ya tenemos casos ya
extremos, que son los menos frecuentes, obviamente, que son pacientes porque no mejoran con nada, ya se le tiene que dar inmunomoduladores, ¿no? Después de los corticoides viene la ciclosporina como segunda opción, la satioprina, el micofenolato mofetil, que ellas son inmunosupresores prácticamente, ¿no? Para suprimir toda esta cadena inflamatoria que origina la dermatitis. Es lo menos, ¿no? Normalmente una dermatitis de contacto siempre mejora con corticoides, en cortas dosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta?